días. Bienvenidos a un nuevo Foro Gaceta, un foro de la empresa que hemos titulado Compliance, la nueva herramienta de gestión de empresas. Compliance, traducido cumplimiento. Nosotros, como en Gaceta somos muy de defender el español, vamos a hablar más de cumplimiento, porque en el inglés no somos expertos, pero nos dedicamos a trabajar con el español. ¿Qué es el cumplimiento? Pues una herramienta que ha venido para quedarse, una nueva herramienta de gestión de empresas. Algo que me recuerda aquellos tiempos, hace 10 o 15 años, cuando decíamos que llega Internet, que hay que estar en Internet, que hay que vender a través de la web, que todas las empresas tienen que tener presencia en las redes sociales. Y que, bueno, en aquel momento pensábamos, pues esto es para las grandes empresas, nosotros los pequeños y medianos ya iremos después. Lo que pasó también al principio de la crisis con la internacionalización, que se decía, bueno, pues hay que vender en el extranjero, y aquí los pequeños y medianos empresarios de Salamanca decían, bueno, esto lo harán los grandes, nosotros ya veremos, ¿no? Pues con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no solo era necesario, sino que era una de las tablas de salvación ante la crisis. Y el cumplimiento es una de estas herramientas que nos va a permitir, nos va a ayudar a seguir progresando. Tenemos con nosotros, por fortuna, 3 de los pocos expertos, porque como es algo nuevo, no hay unos estudios, no hay una cátedra de compliance o de cumplimiento en España. Con el cumplimiento pasa lo mismo. Se ha implantado en Estados Unidos, en todas las grandes empresas. En España también las más importantes están dando pasos en ese sentido. Y detrás iremos, supongo, que el resto. Para arrojar luz sobre este asunto tenemos con nosotros un abogado, un economista, un abogado economista. No les voy a explicar más porque son ellos los que saben de esta nueva y útil herramienta, como digo. Voy a pedir en primer lugar que nos hable Miguel Ángel Martín Herrero. Miguel Ángel es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de nuestra universidad, auditor líder ERCA en sistemas de gestión y organización, ha sido juez también durante un tiempo y ha dedicado también buena parte de su esfuerzo a asesorar grupos de acción local. Ahora es un colaborador también con Valentín Gallego Auditores. Así que lo mejor es que escuchemos cuanto antes a Miguel Ángel Martín, cuando quieras. Vale. Bien, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la asistencia. Mi explicación va a ser esencialmente un concepto general de lo que es el compliance, presentar a Miguel Ángel y a Enrique. Enrique es abogado, es de ADN Legal, y Miguel Ángel es auditor de GFS Editores de Barcelona, Enrique de Madrid, de Tarrasa, Enrique de Madrid. Con Valentín Gallego estamos creando una asociación porque, igual que el compliance es nuevo para las empresas, el compliance también es nuevo para las asesorías, y lo que nosotros intentamos es pretender unir nuestros conocimientos, nuestros esfuerzos, las experiencias y colaborar en cuanto a la implantación y la aplicación del compliance. Bien, la explicación de compliance en mi parte va a ser un concepto más general, luego Enrique va a ir más al detalle de lo que es en sí el programa del compliance, y Miguel Ángel luego va a detallar más una parte nueva de compliance, que es el compliance tributario, que es muy importante ahora, pero es nuevo de este año. Bien, el compliance, el concepto compliance, llamamos compliance, se llamará compliance, se llamará modelo cumplimiento, se llamará, en realidad compliance es cumplimiento de la normativa. ¿De qué normativa? Bien, hasta la modificación del 2010 del Código Penal y sobre todo de enero de la Ley Orgánica 1 de 2015, en principio las personas jurídicas no podían cometer delitos, ¿no? Pero se cambió el concepto y a partir de la modificación del Código Penal las personas jurídicas, las sociedades sí pueden cometer delitos. Este es un concepto que ha entrado nuevo en España, todavía no se ha desarrollado completamente, pero es un modelo muy desarrollado, muy avanzado, sobre todo en Estados Unidos y en el resto de Europa.
Las empresas que se dediquen más a la exportación se darán cuenta más porque ya cada vez más empezamos a ver en algunos contratos internacionales en los que se empieza a exigir algún tipo de cumplimiento de compliance. Los seguros van a empezar a pedirlo seguramente para responsabilidad civil. En muchos contratos se ponen las condiciones derivadas del compliance, pero en España es verdad que está, como ha dicho el director de la Gaceta, está en un estado incipiente, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las grandes empresas sí que lo han desarrollado y lo han aplicado, pero no así. Bien, ¿qué es en definitiva más o menos el compliance? Sé que consiste el compliance, sé qué es lo que hacemos los que vamos a hacer un compliance en una empresa. Nosotros vamos a una empresa y decimos, una empresa con el Código Penal puede cometer un montón de delitos, no solo las personas que trabajan en la empresa, sino también la responsabilidad penal que puede tener la empresa. Delitos por todos conocidos, pueden ser delitos laborales, delitos de la seguridad social, delitos de Hacienda, pero muchísimos delitos, como puede ser la apropiación indebida, delitos contra la seguridad en el trabajo, delitos contra la salud, todos esos delitos en los que la empresa se puede ver implicada como responsable penal frente a terceros. Y las sanciones que van a la empresa, evidentemente, no son otras que sanciones económicas o sanciones administrativas, como pueden ser multas, que son bastante graves, el cierre de la empresa, cierre temporal de la empresa, prohibición de venta de la empresa, es decir, consecuencias que en algunos casos puede suponer la extinción de la empresa, ¿no? ¿Para qué sirve el compliance? Bueno, el compliance, nosotros vamos a una empresa, hacemos un análisis de la estructura de la empresa, que es lo primero que va a ser bueno para la empresa, porque una cosa es que el empresario en su cabeza tiene lo que es la empresa, una empresa de 50, 70 trabajadores, pues más o menos lo sabe, pero no sabe exactamente qué es lo que hace cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, la primera misión del compliance es hacer una estructura, tener en claro cuál es la estructura de la empresa desde el primero hasta el último de los trabajadores. Nosotros hablamos con todos los trabajadores porque necesitamos saber qué es lo que van a hacer los trabajadores en su trabajo para saber cuáles son los posibles riesgos de delitos que pueden cometer. Con eso nosotros hacemos lo que es el mapa de delitos, el mapa de riesgos, y ante ese mapa de riesgos nosotros aplicamos o decimos unas instrucciones, unas medidas para intentar evitar que esos delitos se puedan cometer. Después de eso hay un compliance officer, que es el que va a ser responsable del cumplimiento del programa de compliance, el que se reunirá con los trabajadores, el que se reunirá con los directivos, el que intentará aplicar medidas por algún desvío, el que comprobará que efectivamente se dan las instrucciones y se cumplen. Además de eso, hay una labor de enseñanza o de explicar a todos los trabajadores lo que es el compliance, cuál es su obligación dentro de la empresa para que se apliquen las medidas que vamos a aplicar para evitar que haya responsabilidad, para evitar que puedan cometer delitos. Y, por supuesto, todo esto no es un papelito que se hace en la mesa y se queda, sino que se tiene que cumplir, ¿no? Es decir, la jurisprudencia lo que está diciendo, porque el origen de todo esto es sobre todo de una circular de la Fiscalía del 1 de 2016, en el que decía lo que tenía que cumplirse, ¿no? Pero no basta con tener un papelito, sino que hay que cumplirlo efectivamente. Para las empresas esto es bastante más latoso que una auditoría. Una empresa media de 70 a 100 trabajadores, hacer un compliance es como mínimo 4 meses. 4 meses con muchísimas horas que invierte los que va a hacer el compliance, pero también de la empresa, porque son tiempo que pierden muchísimos trabajadores por hablar con los que están haciendo el compliance, los cursos que se tienen que dar a los trabajadores, se tiene que poner un canal de denuncias para que cualquier trabajador ante una sospecha de un riesgo pueda poner de forma anónima una denuncia en el canal de denuncias y esa denuncia llegue al compliance y el compliance exige o obligue a la empresa a tomar las medidas para que eso no pueda cometer riesgos, y todo eso es muchísimo tiempo, o sea, es un mínimo de 4 meses, ¿no? El primer año, luego se va haciendo y además se tiene que ir comprobando que se va cumpliendo. ¿Basta con tener el compliance para que no haya responsabilidad de la empresa? No. Hay que acreditar que además de que el compliance está hecho y que está bien hecho, no es un papelito de modelo, sino que si hay un compliance hecho específicamente para esa empresa, con las características de esa empresa, se tiene que acreditar que el compliance se está cumpliendo. ¿Cómo se puede cumplir? Pues evidentemente con las reuniones que el compliance vaya haciendo, con los tests que vaya haciendo la empresa para el cumplimiento del compliance o para que dé el cumplimiento, y además de eso con la auditoría del compliance. La auditoría del compliance
es más nuevo todavía que el compliance. Nosotros los tres somos auditores de ERCA a nivel europeo. Quiere decir que un auditor va a una empresa, comprueba el compliance que está implantado y dice si ese compliance es válido o no es válido conforme a las normas ISO y UNE, que luego diremos, ¿no? Si el auditor dice que es válido, conceptualmente es válido. Luego se tendrá que demostrar que efectivamente el compliance se está aplicando para evitar la responsabilidad penal. Y eso se verá mediante, sobre todo, documentación, es decir, que efectivamente hay cursos con los trabajadores, confirma a los trabajadores con asistencia obligatoria a todos los trabajadores, con los escritos o las reuniones que haga el compliance officer. Todo eso es obligatorio tenerlo y acumularlo para que, en el supuesto que haya una responsabilidad de la empresa, se pueda cumplir. Vaya, perdón. Bien. Con el cumplimiento del compliance, el origen esencial del compliance es la responsabilidad penal. Pero no es ese el único objetivo del compliance. Es decir, el compliance va a tener muchas más consecuencias, sobre todo después de algunas sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Porque, por ejemplo, los delitos de apropiación indebida que puede hacer un administrador que se quede dinero con una empresa, de hecho una sentencia del Tribunal Supremo así, no es un delito que sea de cara a terceros. Es un delito, si el administrador se queda dinero en la empresa, no le importa nada, a quien afectado es a los socios de la empresa. También existe la condena penal y el Tribunal Supremo dijo que en aquellos supuestos en los que podía haber un seguro de responsabilidad civil, porque tenemos que distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. Si la empresa incurre en responsabilidad civil, no tiene nada que ver con no compliance. Lo que pasa es que se supone que tiene un seguro de responsabilidad civil. Pero la responsabilidad civil que pueda tener, por ejemplo, de la apropiación indebida de un administrador, lo que va a empezar a exigir el seguro en las pólizas es que la empresa tenga un modelo compliance, porque si la empresa tiene un modelo compliance, la responsabilidad civil de la empresa quedará más limitada o es más difícil que ocurra. También puede ocurrir que nos sirva el compliance para la responsabilidad administrativa, es decir, las multas de la administración a veces son mucho más temibles que las multas del Código Penal, ¿no? Y el compliance también nos puede servir para evitar ese tipo de delitos. ¿Se van a evitar los delitos? No, no se van a evitar los delitos. Es decir, evidentemente vamos a poner las pautas y los mecanismos para que los delitos no se puedan cometer. Pero si se cometen, como no podemos evitarlo, lo que hace el compliance es decir, bueno, la empresa ha hecho todo lo posible para evitar que el delito se cometa. Por lo tanto, no habrá responsabilidad. O se modera la responsabilidad. En la sentencia del Fútbol Club Barcelona, me parece que eran 20 y tantos millones de sanción, quedó reducida a 5 millones de euros. Puede ser que haya exención de la responsabilidad penal de la empresa, pero eso todo depende de cómo esté hecho el compliance y de cómo está el cumplimiento. Bien. ¿Cuál es la base que tiene la empresa para decir qué modelo es válido del compliance? Porque no hay una norma, no hay una ley que diga el compliance tiene que tener estos conceptos. El compliance es, como he dicho yo, hay que ir a la empresa, hay que ver todas las partes de la empresa y decir los riesgos que puede cometer cada una de las personas que trabajan para la empresa. Pero no hay una normativa específica que diga eso. Nos tenemos que ir a las normas ISO o a las normas UNE. En España tenemos la norma ISO de 19600, que es el sistema de gestión del compliance, o la UNE 19601, que es el sistema de gestión de compliance penal con los requisitos de orientación para su uso. Y para la auditoría, la norma ISO 19011, que seguro que Enrique y Miguel Ángel la explicarán más, ¿no? Entonces, esta es la norma general, este es el concepto general del compliance, que es lo que yo les quería explicar. Y ahora Enrique les va a explicar más detallado lo que es cada uno, pero tiene un concepto global de que el compliance supone un gran trabajo, un gran esfuerzo para la empresa y para la empresa. Y un concepto del compliance officer, que me preguntan mucho, ¿y quién es el compliance officer? Claro, el compliance officer puede ser de la empresa o puede ser un externo. Hay distintos criterios de qué es mejor, si es que sea de la empresa que sea un auditor externo. Si es de una empresa, hay que tener en cuenta que estamos nombrando un trabajador compliance officer que va a tener que recibir todas las denuncias y va a tener que comprobar la aplicación de compliance y le va a decir al administrador de la empresa, al consejo de administración, a la administración, esto lo estáis haciendo mal y tenéis que hacer esto, esto y esto. Claro, es difícil que en una empresa pequeña y mediana, una empresa familiar, haya una persona que sea trabajador de esa empresa que tenga la suficiente
autonomía como para exigir el cumplimiento de una normativa o del compliance al Consejo de Administración o a la Administración. Y además advirtiéndole y por escrito que si no lo exige, lo que tiene hecho no le sirve absolutamente para nada, porque si no se respeta lo que exige el compliance, se pierde el valor del compliance. Y además hay que decirle al empresario y al trabajador que el trabajador va a asumir una labor nueva en su trabajo, que no sé si podrá ser o no ser retribuida, ¿no? Si es un compliance officer externo, que lo dirá seguramente Enrique, y él es de la opinión de que es más restrictivo al compliance externo, tiene que ser una persona que esté muy implicada en la sociedad. No puede ser que sea compliance desde el despacho y a 300 kilómetros de distancia. El compliance tiene que estar muy encima de la sociedad, ir toda la semana a la sociedad, que se vea que ese es el compliance officer, que se pueda hablar con él, que se pueda tener en la reunión, que él tenga las reuniones, que él compruebe que se sigue la formación de los trabajadores. Entonces, esas es las dos opciones que hay. Luego la empresa tiene que optar por cada una de ellas, pero es imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, no quiero enrollarme nada más. Ahora Enrique os va a detallar mucho más lo que es el programa específico del compliance. Muchas gracias. Sí quería, Enrique, solo un apunte antes de que empieces tu intervención. Quería recordar a los asistentes que disponen de tarjetas en las mesas para formular por escrito las preguntas que crean oportunas y que intentaremos ir contestando cuando acabéis las intervenciones. Enrique, cuando quieras. Estupendo. Pues nada, muchas gracias a la organización por permitirnos estar aquí, ¿no?, en este lugar tan peculiar, tan particular. Antes, cuando nos has presentado, creo que nos has comentado que éramos expertos, ¿no? Me gusta recordar la frase aquella que un experto es alguien que se ha estrellado muchas veces en un determinado ámbito de la materia, ¿no? Entonces, probablemente lo que vamos a exponer aquí es fruto de ese aprendizaje a base de golpes. Aprendizaje que al menos nosotros tenemos la fortuna de haber recabado de la experiencia que tenemos llevando este tipo de implantación de modelos en un club de fútbol de primera división y algunas bodegas bastante conocidas. Bueno, vamos a empezar. El objetivo de esta presentación es intentar ser breve, aunque es un poco extensa, pero un poco también por cuestiones de horario. Y en aquellas otras comentarios que antes el anterior ponente pues ya, digamos, ha explicitado de alguna manera, pues intentaremos pasarlo de largo. Se trata de que se comprenda de una manera bastante sencilla cómo tendríamos que llevar a cabo un proceso de implantación y que se use un lenguaje entendible. Bien, empezamos con esto. Empezamos con lo que es la actualidad, ¿no? Una actualidad que no tiene nada que ver con el cumplimiento penal. Es algo que vemos todos los días en las noticias. Aquí hemos aprovechado que la organización nos ha cedido esta parte de un chiste que ha publicado recientemente. ¿Y por qué? Porque la pregunta es si el cumplimiento es algo que es actual. Bueno, pues tenemos aquí noticias que no es que sean actuales, es que vienen ya de algunos meses o años y que están recabando, nos están llegando de una manera sutil y que esconden detrás todo lo que es el proceso de cumplimiento. En el primer caso, pues un presidente de todos conocido, una de las filiales tiene además, o varias tienen aquí radicación en la región, pues que por una cuestión de cumplimiento interno se le denuncia a la propia compañía. Algo impensable o prácticamente impensable o difícilmente comprensible si nos fuéramos, probablemente casi todos los que estamos en esta sala, con nuestra mentalidad de hace 10 o 15 años, ¿no? Y en la segunda, bueno, pues el caso Neymar, en el cual precisamente un club de fútbol, una multinacional del fútbol, como es el Fútbol Club Barcelona, pues gracias a que ha tenido implantado, y así se ha demostrado, un procedimiento de prevención de delitos, ha visto disminuida la sanción de 40 y tantos millones a esa otra cifra bastante más reducida, ¿no?, casi quitándole un cero, que es como ha quedado al final. Pero tenemos también otros casos que nos están acompañando diariamente. Estamos el caso Roussel también, todavía sujeto a investigación, si no me equivoco, y el caso de Bankia, el auditor de Deloitte, pues que no las está pasando bastante bien en todo lo que es el procedimiento penal al cual se está viendo enfrentado. Pero no solo es actual, sino que tenemos que ver la contundencia con la que está llegando. Y pido a todos que, por favor, en este caso, lean las palabras que están en negrita con las letras un poco mayores, ¿no? Condenada una empresa, esto es de hace, creo que salió publicado el 18 de mayo pasado. Condenada una empresa a una multa
de 120.000 euros por intentar defraudar a Hacienda. No defraudó, lo intentó. Esto ya ha salido publicado. Quiero decir que antes de que salga publicado una sentencia, hay un juicio. Queremos con esto explicar que ya de una manera lenta pero segura está avanzando, ¿no? Todo lo que es el procedimiento y todo lo que tiene que ver con los programas de cumplimiento penal. Vale. Y no solo es que lleve unos cuantos meses, hay hecho una relación, porque no me cabían más y la letra muy pequeñita, de 20 sentencias. Desde la primera, septiembre de 2015, que recoge sobre todo la primera modificación del Código Penal del 2010, que entró en vigor en el 2012, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ha ido cayendo hasta mitad del año pasado. Todavía hay bastantes sentencias que deberían acompañar y, como vemos, son tanto del Tribunal Supremo como de audiencias provinciales y de tribunales de primera instancia, por supuesto. Entonces, ¿qué es el cumplimiento penal o qué es el cumplimiento normativo? Pues es un sistema de gestión que protege a la empresa y que agrupa varios conceptos. Por supuesto, tiene un protagonismo esencial el Código Penal y las actualizaciones. Recientemente hemos tenido una última actualización que, de hecho, ha incorporado algunos delitos que luego veremos sucintamente, a aquellos que pueden llevar la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se nutre no solo del Código Penal, sino de leyes específicas. Todos podemos recordar, por ejemplo, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, ¿no? Contra el régimen de prevención del blanqueo de capitales, u otras de índole laboral o de otra casuística. Circulares de la Fiscalía, hay dos circulares, una del 2011 y otra del 2016, que han sido bastante aclaradoras. Comentabas el tema de la UNE, pues una de las características de la circular de 2016 es que la Fiscalía explicita que los modelos que estén no solo normalizados, sino que dispongan de una certificación, son modelos que pueden llegar a ser verdaderamente útiles en lo que es que la empresa, en este caso, pues vea eximida o reducida su responsabilidad penal. También las sentencias, jurisprudencia y las normas incluso extraterritoriales, porque debemos también tener en cuenta que hay países y territorios, digamos Estados Unidos o Reino Unido, que disponen de legislación en la cual una empresa que mantenga negocios allí, y negocio es abrir una cuenta allí o tener un distribuidor allí con presencia física, pueden verse sometidas a las normas penales federales de Estados Unidos. ¿De dónde viene este problema? Aunque la palabra no es el problema, ¿no? La reflexión que se hace pues, unos casi 10 años es que las empresas, las personas jurídicas, sí que pueden tener responsabilidad penal. Entonces, en el 2010 se pasa del concepto previo, que era esa frase en latín, societas delinquere non potest, a una situación en la que verdaderamente se reconoce la capacidad de una persona jurídica de sufrir y, por lo tanto, poder ser penada ser sancionada por cometer ilícitos penales. Y además esto se hace mediante una reformulación y una creación del artículo 31 bis, en el cual se explicita que la forma en la cual la responsabilidad va a llegar a la persona jurídica puede ser fundamentalmente por dos vías. La primera, a grandes rasgos, por delitos realizados por los representantes legales o por aquellos que estén autorizados a tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Por hablar coloquialmente, los jefes. Segundo, los delitos realizados por quienes estén bajo la autoridad de los anteriores y no hayan sido controlados o no hayan sido tutelados en su actividad, de tal manera que hayan realizado hechos delictivos por incumplir gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad por parte de los primeros. Por lo tanto, a la persona jurídica le puede llegar o porque la dirección comete delitos o porque los empleados los cometen y por una falta de diligencia en su control por parte de la directiva. Ahí está, he reproducido aquí el artículo 31 bis, lo tienen todos ustedes en la ley, y lo que hace es explicitar también de qué manera la persona jurídica puede quedar exenta de esa responsabilidad. Y a grandes rasgos es pues porque
se creen unos controles internos o se adopten y ejecuten con eficacia antes de la comisión del delito, pero no siempre antes de la comisión del delito, incluso también después, modelos de organización y gestión que permitan diluir, que incorporen medidas de vigilancia y permitan diluir esa posibilidad de cometer el ilícito. Eso es, a grandes rasgos, lo que hemos denominado programas de cumplimiento penal, compliance penal o programas de prevención de delitos que comentábamos antes. Por continuar un poco y por no aburrirme mucho con la lectura anterior, hay dos grandes formas de que el órgano de administración pueda instaurar la implantación de los modelos de cumplimiento. En las grandes empresas, pues debe ser con total seguridad pues un órgano independiente, completamente independiente de lo que es la directiva, pero en las pequeñas empresas, o no pequeñas empresas, sino las que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, puede ser el propio órgano de dirección, sin ser un órgano independiente, quien pueda llevar a cabo la tutela, la implantación, el seguimiento del programa de cumplimiento. ¿Qué empresas son esas? Pues las que tengan un activo inferior a 11.400.000, con menos de 22,8 millones de euros de facturación y con menos de 250 empleados. Teniendo presente que el concepto medio de empleados que se tiene que tener en cuenta no es el nominal de empleados que estén en la nómina, sino lo que a juicio de un tribunal de lo penal considere que es la propia organización. Puede haber esos autónomos dependientes, puede haber filiales con trabajadores que estén entrando y saliendo, incluso ETTs. Si se llega se supera esa cifra, convendría que el órgano fuera un órgano completamente independiente. Pero no solo es el artículo 31 bis el que incorpora responsabilidad penal. También existen otros artículos dentro de lo que es el Código Penal, como es el 129 y el 66, que lo que hacen es aclarar de qué forma las sanciones penales pueden llegar a la persona jurídica. Están reproducidos en las filminas y, por no enrollarme, voy a seguir adelante. Comentaba antes la cifra de los 250 empleados como mínimo para poder discernir en qué ámbito estaríamos, y tenemos que tener en cuenta también una cuestión relevante. Los agentes comerciales normalmente pueden tomar decisiones en nombre de la empresa porque están habilitados por ellos o apoderados. Digamos que el caso de los agentes deberíamos considerarlo en la primera de las dos partes cuya actividad puede generar delitos y que puedan traducirse en responsabilidad penal para persona jurídica. También otras figuras similares que puedan ser apoderados de facto, y así lo consideren los tribunales. Y, bueno, lo que he comentado, que los requisitos de empleados tendría que ser comentado o revisado de forma extensiva. ¿Cuáles son los delitos en los cuales puede cometer una persona jurídica? No son todos. De hecho, se reproducen 91 artículos del Código Penal que están divididos en varias categorías, epígrafes y títulos, ¿no? Pues lo vamos a leer por tener un poco claro cuáles pueden ser. Delitos de frustración de la ejecución, de insolvencias punibles, concurso punible, daños informáticos, delitos de alteración de precios que tienen que ver con el mercado, delito de corrupción en los negocios, delitos societarios, vía también el 129, por supuesto, delito de blanqueo de capitales, que además es un delito que normalmente viene inducido por otro, con lo cual acentúa todavía más la severidad en cuanto a la responsabilidad que puede tener la empresa. Delito de financiación de partidos políticos, introducido en el 2015, que antes no existía. Delito fiscal, delitos contra la seguridad social y fraude en subvenciones, que ha quedado además ampliado ahora mismo en la reforma de la ley de este año. Delito contable tributario, obtención o tráfico ilegal de órganos humanos, trata de seres humanos, por supuesto todos los delitos relativos a prostitución, corrupción de menores, contra la intimidad y allanamiento informático, delito de estafa, relativos a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, delito bursátil y abuso de información privilegiada, especialmente en las cotizadas, comunicación ilícita de información privilegiada, facilitación ilícita de acceso a servicios de radiodifusión,
delitos contra los derechos de los trabajadores y de ciudadanos extranjeros, falsedad de medios de pago, cohecho, tráfico de influencias, malversación, incluido también en la última modificación, corrupción de funcionario extranjero, xenofobia y terrorismo. Y luego hay una ley que es la ley de contrabando que también debemos incluirla. Bueno, este año hemos tenido, la ponencia estaba preparada de tiempo atrás y este año hemos visto cómo se introducían nuevos delitos que pueden ser cometidos y que pueden llevar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Y aquí he cogido una representación de un delito que no tiene la severidad, no está incluido tan expresamente en la legislación española, pero que en otros países sí es penal. Y es los relacionados con los casos de ilícitos anticoncurrenciales, o sea, competencia. Como antes se ha aludido que hay normas extraterritoriales en Estados Unidos y en Reino Unido que pueden afectar a España, todavía ese delito no ha acabado de llegar al Código Penal nuestro, pero bueno, ahí vemos que es posible que haya delitos nuevos que nos acompañen en breve. ¿Cuáles son las penas y efectos, lo que puede sufrir una persona jurídica en el caso de ser condenada? Pues son esos 7: multa o cuota proporcional, disolución de la persona jurídica, sería el más radical de todos, suspensión de las actividades por menos de 5 años, clausura de locales, establecimientos, prohibir el desarrollo de la actividad en la que se cometió el delito por menos de 15 años. Díganme ustedes qué empresa puede dejar de actuar en su negocio tradicional durante 15 años. Inhabilitación para poder obtener subvenciones, ayudas, beneficios fiscales o la propia intervención judicial, que puede ser total o parcial. En una de las exposiciones de hace unos meses alguien preguntaba si hay muchas empresas que han empezado a incorporar estos delitos o si son delitos muy comunes, ¿no? No tenemos ninguna información sobre los delitos de las personas jurídicas, cuántos se cometen o cuántos son condenados por el momento, salvo esas sentencias que he podido explicar antes. Pero sí he querido hacer una comparación con los delitos que son susceptibles de ser penados a personas jurídicas y lo que ocurre con personas físicas, que sí tenemos la estadística del INE y además se publica anualmente. En el 2017, aproximadamente un 16 de las condenas a personas físicas lo fueron por delitos susceptibles de ser cometidos también por personas jurídicas. Y, según el INE, también tenemos que tener en cuenta que hay casi 3,5 millones de empresas en España. Con eso lo que quiero traducir un poco es que ese listado de delitos no son precisamente los que vayan a ser más infrecuentes y además están todos bastante dirigidos a lo que es la actividad normal que pueda tener cualquier empresa. Aquí he detallado un poco también cuál es la evolución de esos delitos. Insisto, en este caso son personas físicas, pero como vemos en esos cuadritos que he sombreado en color, pues no son delitos que vayan en general penándose menos. Algunos tienen defraudaciones 164% de incremento del 2017 sobre la media de los últimos 5 años de sentencias condenatorias durante 2017. Estoy esperando a ver si tenemos pronto también los datos de 2018, ¿no? O sea, son delitos frecuentes y que frecuentemente además son sancionados. Bien, hablamos antes de que la persona jurídica puede ser sancionada, ¿no? Pero ¿qué requisitos tiene que tener? Aparte de que se cometa el delito en el seno de la propia empresa, sea por directivo, sea por empleado, según os he explicado antes. Bueno, pues hay uno, el primero de todos, que dice la norma, que mantiene además, aunque ha sido aclarado en el 2015 con respecto a 2010, es que tiene que haber un beneficio directo o indirecto. ¿Y qué es beneficio? Eso es lo que dice, ¿eh? Beneficio directo o indirecto. ¿Qué debemos considerar como beneficio directo o indirecto? Pues hay que tener miras bastante amplias, porque según todos los especialistas, incluso el fallecido fiscal general, puede ser una ventaja económica o financiera evidente, puede ser un desplazamiento de proveedores o clientes del mercado normal, me quito competencia, entro yo, captación de mercados gracias al ilícito, ¿no? Una defraudación, una subvención que permita por ejemplo, una ventaja con respecto o que posibilite una financiación para ir al exterior, vamos a considerar. Por ejemplo, que se mejore la valoración de la mercantil en mercados organizados o que no lo estén. Bueno, aquí hemos tenido el año pasado, el anterior, una sentencia en el ámbito de la competencia, no se están al tanto, el cártel de los camiones, están sancionadas por miles de millones de euros, pues compañías como Daimler-Benz,
como Renault, Volvo, Absolut Scania, es la única que ha recurrido, que evidentemente han tenido unas ventas superiores en aquellos ejercicios, del 1997 al 2011, y que probablemente debemos suponer que la cotización bursátil vía esos beneficios pues ha mejorado, ¿no? O han tenido unos recursos financieros incluso más baratos. Eso podría ser un caso en el cual se considerase beneficio directo o indirecto. Posicionamiento en una competición, licitación, obtención de esas subvenciones que comentaba, o mejora incluso de la imagen ante consumidores. El beneficio directo e indirecto, volviendo un poco a la explicación inicial, pues por acciones que pueden ser actos, omisiones o incluso algunos delitos pueden ser sancionados como imprudentes, que sean cometidos por representantes legales, por quienes están autorizados a tomar decisiones, quienes ostentan facultades de organización o quienes estén cualquiera de los empleados o trabajadores que estén tutelados por los anteriores. ¿Y cuándo va a proceder el que pueda ser sancionado? Cuando la empresa verdaderamente no tenga controles. ¿Qué es no tener controles? Que sean irreales o simulados, que tengamos un procedimiento de implantación de prevención de delitos, que sea un taco de papeles y que resulta que sean pues unas fotocopias que están allí, que no tienen virtualidad. Que los controles no sean útiles o sean inadecuados o estén completamente desfasados, que no sean verificados o que no estén amparados con criterios objetivos. Es importante lo de criterios objetivos porque la madre del cordero en la aplicación y en la implantación de los modelos de cumplimiento está siendo el objetivar todos estos procesos. Y objetivar porque no debemos olvidarnos de que los modelos de cumplimiento son modelos para ser utilizados muy probablemente en el futuro, cuando exista un delito y la empresa deba defenderse de él. Entonces, estos criterios objetivos deben ser mantenidos, deben tener una trazabilidad a lo largo de lo que es la vida del modelo de cumplimiento y de lo que es incluso cómo se inserta en la propia cultura de la empresa. No obstante, para que la persona pueda ser imputada por un delito, debe darse unas premisas, que la actividad delictiva se realice dentro del marco de actividad normal de la empresa. Quiero decir que si constituimos una empresa, disculpen, voy a hablar coloquialmente, para liarla, esa empresa siempre va a tener, si me voy a dedicar a llevar y traer droga, esa empresa siempre va a estar sancionada. No va a haber modelo de cumplimiento que la pueda proteger. Que tenga beneficio directo o indirecto como consecuencia de ese hecho delictivo y que no haya puesto la propia organización los medios suficientes para poder prevenir esos comportamientos delictivos. Muy importante, que también comentábamos antes, y se ha visto también incluso en la sanción que recibió el Fútbol Club Barcelona, el que tenga sanción penal la persona jurídica no impide que la sanción penal la pueda también tener los directivos a título particular, porque eso no cambia. Por ejemplo, en el caso incluso de todo lo que es trabajadores, pues el administrador sigue siendo el que recibe el mayor impacto de las sanciones penales. La pregunta es, ¿me puede afectar como sector el que mi sector o mi empresa me puede llegar, puede ser no obligatorio, pero es una acción, una actividad que deba tener en cuenta en mi organización? Hay ya sectores con especial regulación que obligan a tener implantados estos modelos para seguir adelante con ellos, ¿no? Desde el año 2015, la Liga, en el artículo 55.19 de sus estatutos, obliga a que los clubes de primera y segunda división de fútbol español tengan implantado un modelo de cumplimiento penal. Es, de hecho, la organización pues, que más está procurando innovar y acercar estos modelos a todos sus afiliados, incluso haciendo que en la última reunión, provocando o sugiriendo a clubes que no forman parte de su organización, pero sí lo hacen de Proliga, que es la de las categorías inferiores, pues que empiecen a pensar en implantar esto. Yo creo que todos, no lo he puesto, nos acordamos de casos recientes de amaño de partidos, sobre todo en clubes de categorías inferiores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje elevado del PIB español que ya está sujeto a normas de este tipo de cumplimiento normativo. Todo lo que es seguros, empresas cotizadas, he comentado el fútbol profesional, filiales de multinacionales, fabricantes de vehículos, por ejemplo, todas las empresas francesas
que facturen, o grupos que facturan más de 100 millones de euros, están obligados a tener modelos de cumplimiento para ellos y para las filiales. Y sobre todo una norma bastante desconocida, ¿no?, que es la Directiva 2014/24 sobre contratación pública. Esa directiva lo que dice es que cuando hay una empresa sancionada penalmente puede ser excluida de licitaciones si digamos, ha sido afectado, ha sido condenado por algunos de los delitos que figuran en los artículos 59, 60 y 61. Tenemos que tener en cuenta que, al menos por los datos que tenemos en el despacho, aproximadamente en España hay 162.000 empresas que licitan, tanto con el Estado español, autonomías, como con la Unión Europea. Bueno, aquí, por cortar un poco el rollo que le estoy soltando, hemos puesto una viñeta de Dilbert, que es en la cual vemos una situación que espero que no sea la normal en las empresas, pero que, bueno, en la cual alguien habla de alguna manera de engañar al cliente, o sea, por lo tanto, de llevar a cabo un delito. Entonces, comentábamos antes que la empresa puede ser sancionada, pero ¿cuál es la solución? Pues, como hemos venido anticipando, la solución es llevar a cabo un programa de prevención de delitos de calidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se implanta un modelo de prevención de delitos? Comentaba antes que, en primer lugar, tiene que haber una decisión firme de la empresa, de los órganos de la empresa, de que quiere llevar a cabo este tipo de actividad, ¿no? Es muy importante implantarlo para promover verdaderamente que la cultura de cumplimiento quede insertada en lo que es la propia cultura de la empresa. Y ese debe ser el objetivo a largo plazo. No solo estar curados en salud ante una posible denuncia, una posible sanción, sino, sobre todo, querer hacer las cosas bien. Eso se consigue verificando internamente el funcionamiento del modelo, generalmente por asesores externos, o también incluso obtener una acreditación externa del modelo, una certificación. Lo que comentabas antes, la UNE 19601, que es una norma de calidad certificable, vigente desde el año 2017, de alto rango, muy bien explicada, y que decía antes un poco que en el mundo del fútbol es el que está siendo más innovador, y a todos nos está llevando la propia Liga a tener que modificar y ajustar los modelos de prevención de delitos para que sean certificables, y no me extrañaría que, como han venido anunciando, pues en breve absolutamente todos los clubes tengamos que tener la certificación. Este es el artículo 119. ¿Qué debe ser un programa de prevención? Por lo tanto, debe ser una actividad, debe ser un modelo de gestión que, aparte de prevenir esa sanción penal, aporte valor y se fundamente en lo ya existente. Pongo el caso Osasuna. En el año 2015 tuvimos la primera sentencia en este ámbito por un intento de amaño de resultados en el caso de los clubes de segunda división que iba a pasar a primera división, ¿no? Es lo que se llama el caso Osasuna. El Osasuna no tenía ningún modelo de prevención de delitos, pero el Osasuna demostró que sí tenía unas pautas, unos modelos internos de cumplimiento habituales, sí tenía una cultura de cumplimiento, y, por lo tanto, no era la organización la que había sido inhábil o no había tenido habilidad suficiente como para proteger y evitar la comisión de ese presunto delito. La organización sí estaba bien radicada, bien estructurada, pero hubo alguien que pudo vulnerar esos digamos, protocolos que no eran oficiales, pero que de facto sí se conocían, y se conocían en toda la organización, ¿no? El programa de prevención de delitos debe ser útil llegado el día en que se precise su utilización, y así lo entienda el juez, el fiscal y la propia sociedad. ¿Qué digo con esto? Bueno, pues, no sé, esta presentación se la ha dejado antes a ella en una cosa que se llama un USB. El USB existe desde hace 5 años, o 8 o 10, no sé. Antes había, hace mucho tiempo, unas cosas que eran floppies, ¿no? Yo no sé cómo estará la cosa dentro de 15 años. Hay delitos que incluso prescriben a los 20 años. Se trata de que el programa de prevención de delitos, incluso dentro de lo que son sus rutinas, lleve a cabo un modelo de sustitución de formatos para que sea entendible a lo largo del tiempo, porque si no pierde toda la capacidad de actuación en un futuro, ¿no?
que esté actualizado con los cambios normativos en cada momento. Vuelvo a referirme a que este mismo año hemos tenido una modificación bastante sustancial, que sea muy trazable y muy sencilla la conservación de la evidencia, de la prueba. Existen programas informáticos estupendos que ayudan muchísimo a esto. La verdad es que nosotros en el despacho venimos buscando una cosa en esos programas informáticos, que es lo que llamamos botón rojo, que se lo pedimos a los informáticos, que es un botoncito que le demos y que salga imprimido absolutamente todo nuestro modelo. Y no existe, de momento no los conocemos, ¿no? Pero se trataría de que esa evidencia, esa prueba, esa modelización pueda ser custodiada durante el paso del tiempo para que cuando llegue al tribunal dentro de 10 años, porque nos tengamos que ver las caras allí, pues esté. Porque, claro, aquí hemos comentado antes que la responsabilidad penal de la persona jurídica no excluye la del directivo, pero sí existe cierto conflicto de interés. Ese directivo va a ser el que va a guardar la prueba durante esos años para que, llegado el momento, sea considerada la inocencia de la empresa y, por lo tanto, vayan dirigidas las miradas del fiscal y del juez hacia él. Pues es un poco difícil de pensar que vaya a ser así, ¿no? Enrique, sí. Vamos mal de tiempo. Que vayamos. Vale, bueno, vamos a abreviar un poco. Sí. ¿Cuáles son los protagonistas en la implantación? Pues todos los que forman parte de la propia organización. Propios, externos, incluso lo que se denomina la propia UNE, lo que son los socios de negocio. Socios de negocio son esos proveedores o clientes estratégicos con quienes vamos de la mano, ¿no? En el caso de cárnicas, pues probablemente un matadero sí sea un socio estratégico o socio de negocio, aunque no forma parte de la propia organización, si lo necesitamos para nuestros fines, ¿no? No sé si por aquí habría alguna cosa. Bueno, yo creo que me voy a quedar en esta filmina, aunque está en el resto a disposición de ustedes. Y son algunas conclusiones de los tribunales ante esas sentencias primeras que he comentado, esas 20 pues, cosas que tenemos que tener en cuenta. Los protocolos de control interno y habituales, no reglados específicamente, pueden ser suficientes para acreditar la vigilancia debida por parte de la dirección. Esto es lo que he reproducido antes de la sentencia de los Osasuna, ¿no? Segundo lugar, las personas jurídicas tienen los mismos derechos que las personas físicas. ¿Qué significa? Se presume la inocencia. Entonces, ¿cómo ha dividido el Tribunal Supremo en este caso la utilidad de los modelos y la presunción de inocencia? Pues ha dicho que lo que tiene que hacer la empresa que está siendo investigada es demostrar que lo ha implantado, y lo que tiene que hacer la Fiscalía o la acusación es que demostrar, para lograr sus fines, que no ha sido efectiva esa implantación, ¿no? En tercer lugar, destaco que las personas jurídicas unipersonales pueden ser condenadas perfectamente, lo ponen así en la propia sentencia, o sea que no hay ningún problema, y puede ser condenada la propia SLU o sociedad unipersonal, como también su directivo, que probablemente sea el accionista único. Y, por último, en junio de 2018, queda absuelta una empresa por deficiente instrucción por posible conflicto de interés entre administrador y empresa. En este caso, era el mismo abogado defensor el que estaba defendiendo a la empresa y al directivo. Por lo tanto, aquí lo que queda claro es que son entidades distintas, sobre las cuales puede caer penas distintas, y que cada uno tiene que tener su defensa. Así que, pues, haciendo uso del tiempo, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. El turno entonces de Miguel Ángel Salazar. Estamos delante de un cambio en varios ámbitos en las gestiones de las compañías, y estamos ante los nuevos mecanismos de autorregulación. Es decir, nos vamos a encontrar a lo largo del tiempo y a partir de la gran modificación que ha habido en el Código Penal en el año 2015, que el acervo normativo en el que las empresas están totalmente inmersas va a venir complementado con mecanismos donde la propia empresa va a tener que regular ciertas situaciones, ¿de acuerdo? Para posteriormente mostrar que hemos cumplido, que hemos utilizado la debida diligencia en nuestra actuación y que en algún caso, como en el Código Penal o en el ámbito penal, en las sanciones penales que pueden estar enfrentadas las compañías, puede tener una solución magnífica. Y en el caso del compliance tributario, al final ya lo comentaremos, pero no encaja por ahora en ningún tipo de normativa,
Sin embargo, no deja de ser un nuevo elemento de autorregulación, un nuevo elemento que va a complementar al concepto del cumplimiento. Como veréis en toda la presentación o en los comentarios hemos ido poniendo compliance. Compliance es el concepto que si salimos de aquí pensando, mira, hemos estado en una sesión de compliance, todo el mundo nos va a entender. A mí me gusta, como decía el director general de la Gaceta, utilizar el castellano y vamos a intentar utilizar como modelo de cumplimiento, ¿de acuerdo? Y el concepto en sí del cumplimiento. El compliance tributario encaja perfectamente en los modelos de cumplimiento. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser la siguiente idea importante, y es que las empresas, las organizaciones tienen que empezar a transitar hacia un ámbito en el que la cultura del cumplimiento sea como una especie de alma que rige en sí la propia actividad, ¿de acuerdo? Con toda la complicación que significa el conocimiento, evidentemente el adecuar en cada uno de los ámbitos de la empresa las necesidades de cumplir, formar e inserir este tipo de cultura a toda la organización, ¿de acuerdo? Va a ser una gestión de las compañías que tiene que estar basada en la definición de los riesgos y en los procedimientos de control. Y en eso, el mundo de los auditores, que estamos en constante regulación, somos no solo autorregulados, sino hiperregulados, nos movemos desde hace tiempo ya en el concepto de la gestión de los riesgos. Tenemos que evaluar riesgos, a qué riesgos se enfrenta nuestra compañía, internos, externos, no solo riesgos de la actividad económica, ¿de acuerdo? Riesgos en sí de la gestión, y tenemos que establecer sistemas, protocolos que nos ayuden a mitigar esos riesgos, incluso a poder prevenirlos, ¿de acuerdo? Esta frase me gusta mucho y me gustará dejarla ahora unos segundos. Espero que esta presentación la puedan tener a su disposición a través de los mecanismos que sean necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, es una realidad. El compliance, si el modelo de cumplimiento es un objetivo en sí mismo, pues no. En definitiva, no deja de ser un elemento más para que la gestión de la compañía haya sido tomada en consideración en base a la voluntad de cumplir el modelo de la ética y la moralidad de la gestión de las organizaciones y de los negocios. Pero hay que fijarse en una cosa, y es que es un modelo que está informado, ¿de acuerdo?, y controlado. Y finalmente, documentado, un elemento que Enrique nos ha ido haciendo mención a lo largo de su exposición, y documentado para muchas cosas. Uno, porque es un repositorio que la propia compañía va a tener que utilizar o no en un momento dado ante un tribunal, ante una gestión administrativa, ante una gestión inspectora, pero sobre todo además porque deja traza de un sistema de funcionar, de una manera de hacer gestión, de una manera de hacer empresa. Es como cuando ayer estábamos paseando por la ciudad antes de ir a cenar y se notaba el ambiente de cultura, se notaba que aquí había vida, era lunes, y había vida cultural, ¿no? Todo esto no deja de ser el paso del tiempo, el paso de los sistemas que van calando en las sociedades. Y no deja de ser una sociedad pequeña, cualquier tipo de empresa en la cual seguramente están ustedes implicados. Vamos ya a concretar alguna cosita sobre la cuestión del compliance tributario, y yo les quiero hacer unas primeras consideraciones en cuanto a los antecedentes. Estamos ante una voluntad de tener unos sistemas y unos protocolos donde vamos a querer prevenir una serie de riesgos fiscales, riesgos tributarios. Vamos a intentar establecer unos sistemas que nos los gestionen, que mitiguen el efecto de estos posibles riesgos ante la Administración, que además hoy acabaremos hablando de la UNE 19.602, que es la modelización, ¿de acuerdo?, de este modelo de cumplimiento que nos ofrece la entidad acreditadora, la entidad normativa en España. Sin embargo, hay antecedentes en el mundo tributario, con la voluntad también por parte de las administraciones de hacer un paso hacia una administración amiga, cercana a las compañías. Estamos en el plano de las ideas, evidentemente, todavía, y con recomendaciones de la OCDE en el año 2006, que empezaron una serie de sesiones de trabajo. La primera en 2006 en Seúl,
lo que provocan es que en España se genera lo que se llama el Foro de las Grandes Empresas. Se hace un grupo de trabajo de relación cooperativa entre 27 grandes empresas y la Administración tributaria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer unos objetivos, ¿de acuerdo?, de acercamiento de criterios, unificar criterios, además de una serie de recomendaciones en las que se provocaba situaciones en las que las empresas intenten relajar sus políticas fiscales, a lo mejor más agresivas, la voluntad que se está transitando a lo largo del tiempo de empezar a ser más transparentes, de hacer cuestiones de transparencia, informes de transparencia o utilizar muchísimo más la relación antes de enfrentarnos en un proceso inspector que acabará seguramente en un litigio de forma previa. Tenemos un gran ejemplo en las bases de la cuestión de las operaciones vinculadas. A todo ello se unen 27 empresas junto con grandes empresas, evidentemente, con la Administración tributaria y desarrollan el inicio de esta relación cooperativa. Nace en el 2010, en la sede de este foro, el concepto del Código de Buenas Prácticas Tributarias. Yo creo que hoy, a fecha actual, hay unas 147 empresas, está en la web de la Agencia Tributaria, que están adheridas a este Código de Buenas Prácticas. Implica unas obligaciones entre la Administración para con esas empresas y, evidentemente, que las empresas, en cuanto al nivel de transparencia que tienen que ofrecer en sus relaciones tributarias con la propia Administración. Como vais a ver, estamos siempre en el mundo de las grandes empresas. Las cotizadas con la última reforma, yo creo, del año 2015 en la Ley de Sociedades de Capitales tienen una serie de obligaciones. Los consejos de Administración, a los efectos de exponer lo que son sus políticas fiscales, cómo se enfrentan a sus políticas fiscales. Y a todo esto aparece en el año 2019 una evolución, porque no deja de ser una evolución de la normativa UNE. Habíamos hablado, la normativa UNE del 19.000 habla de los sistemas de cumplimiento en general, ¿vale? La normativa UNE 19.601 habla de los sistemas de cumplimiento penal, nos indica una serie de cuestiones que un modelo de cumplimiento debería poder tener y debería poder demostrar para que sea utilizado para el fin último que tiene, que en definitiva es la defensa ante los tribunales, pero con la idea de que en el tránsito y en la implementación de esos modelos se está incidiendo la cultura de cumplimiento. Pues bien, en la misma tendencia nace, 28 de febrero ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, la UNE 19.602. He puesto un interrogante porque no sé si es un antecedente, realmente es una normativa, ¿de acuerdo?, que lo que permite es que aquellos modelos en los cuales vamos a demostrar o vamos a querer demostrar con pasos muy concretos que tenemos la voluntad de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, hoy no tiene un encaje normativo. Así como el compliance penal sí que tiene un encaje normativo muy claro en el artículo 31 bis del Código Penal, que dice pues, que si lo tenemos podremos eximir a la compañía de responsabilidad. Si tenemos un modelo de cumplimiento tributario que además nos va a venir muy bien que esté adaptado a la normativa UNE 19.602, que permite ser certificada y permite ser auditada de forma continuada y, por lo tanto, el concepto de mejora continua lo vamos a ir trabajando a lo largo del tiempo. Hoy, de forma directa, normativa, reglamentariamente, no tiene otro efecto que poder demostrar la voluntad de cumplir, ¿de acuerdo? Lo cual lo hace nacer la UNE 19.602, que no el compliance tributario, la hacen hacer un poquito coja, un poquito no tiene padrino. Bien. Sin embargo, mirad, estuve, yo creo que fue el día 9 o el día 12, en Madrid, en el primer congreso de compliance tributario que se hizo en nuestro país, y nos decía el director general, Jesús Gasol, el director general de Agencia Tributaria, que no había participado la Agencia Tributaria en el desarrollo de la UNE. Es muy importante que cuando se desarrolla una norma, los participantes sean operadores propiamente jurídicos o de otros ámbitos administrativos que luego van a ser un reflejo en cuanto a la posibilidad de hacer valer lo que significa estar certificado. Pues la Agencia Tributaria no había participado. Estuvo también la directora general de tributos, que dijo que no tenía ni idea de lo que era la UNE 19.602 hace escasamente 2 semanas.
¿Por qué? Porque les quedaba lejos la agencia tributaria en su manera de funcionar como ha hecho. Claro, tiene su código de buenas prácticas, no deja de ser ya el mismo foro lo que le está diciendo cómo tiene que funcionar, con lo cual la UNE 19.602 para ellos es un paso más, pero es autorregulación, no quieren entrar. Es un sistema propio de las compañías, propio de otros operadores. Bajo mi punto de vista, este era el criterio de Jesús Gascón, nos lo explicó muy claramente. Nosotros no le podemos dar valor legal a esta norma, o aquella empresa que diga que tiene un modelo de cumplimiento basado en la UNE 19.602, no se le puede decir, pues usted esté tranquilo, que cuando venga el proceso sancionador ante una situación de inspección, usted va a poder eximirse de esa sanción. No lo puede decir. En la misma mesa estaba el presidente de los tribunales económicos en España, que decía, mira, la obligación que nos ocurre con modelos como el compliance tributario, con modelos como la UNE, es que nos obliga a empezar a generar criterios únicos a lo largo de todos los tribunales económicos del país, 1. Y 2, no estaba del todo de acuerdo con la capacidad que puede demostrar en cuanto a la voluntad de cumplir, en cuanto a la debida diligencia en las actuaciones, que puede demostrar un sistema de compliance tributario y además que esté certificado de forma objetiva, con un criterio muy claro, porque las normas las hacen unas empresas para las mismas empresas, o sea, se autorregula, pues no estaba muy alejado de alguna posición que le diera valor a la hora de establecer si hay debida diligencia o no, porque el artículo 179 de la Ley General Tributaria ya lo dice, será sancionado aquel que no demuestre la diligencia debida en sus actuaciones con la Administración. Bueno, ahí empieza ya a tener juego tanto el modelo de cumplimiento tributario como el hecho de que esté bajo una norma que objetivamente puede ser auditada, puede ser revisada de forma continua por terceros. Tenemos el primer haz de luz que le podemos dar a esta norma. ¿Qué busca la norma? La norma busca cubrir los riesgos fiscales. Los riesgos fiscales, la propia norma establece que los va a diferenciar en dos. Uno, riesgo de interpretación. Estamos delante además de una complejidad en cuanto a normativa y modificaciones continuadas, ¿de acuerdo? Riesgo de interpretación y riesgo de liquidación. Bien, yo incluyo uno que es el impacto reputacional. La intención, en definitiva, de los modelos de cumplimiento es el plano de las ideas. Estamos ante empresas que están utilizando sistemas para controlar, sistemas que previenen y controlan y mejoran y mitigan los posibles riesgos a los que nos enfrentamos, con lo cual el hecho de poder decir que estamos bajo estos criterios genera una reputación positiva. Desde luego genera una reputación muy negativa para las empresas ya en todos los niveles, pero a ciertos tamaños, en el sentido de que tengamos una problemática fiscal. Entonces, hay que empezar a luchar o a pelear en esa línea. Las contingencias tributarias, que nos van a marcar esos riesgos fiscales, lo llamaban las divergencias de criterio, decían el otro día en el Congreso de Compliance Tributario. Pues básicamente están en este orden, en la propia UNE lo establece. Aquellas actuaciones que nos provocan un delito fiscal, riesgo elevado, riesgo que controlará seguramente el modelo de cumplimiento penal, la infracción tributaria, la generación de deuda tributaria no prevista. Nos podemos encontrar ante una situación en que compramos una filial, esta filial desarrolla una serie de cuestiones o de actuaciones económicas en países o en algún tipo de actividad que no teníamos regulada correctamente todo lo que son sus riesgos fiscales y podemos tener un efecto. La idea del modelo de cumplimiento, y desde luego que la propia UNE lo establece en uno de sus anexos, es, oigan, cuando ustedes tengan socios de negocios, tengan filiales, vamos a ver si controlamos cuál es su nivel de riesgos y cómo lo trabajamos, ¿de acuerdo? Y evidentemente la sucesión de las deudas y las responsabilidades. El tema de las responsabilidades, haremos un apunte final. Yo entiendo que en el debate seguramente saldrá, es algo que nos afecta. Fijaros en una cosa ahí, siempre tenemos que tener la misma idea. Los modelos de cumplimiento ayudan a que la persona jurídica no tenga problemas. Todavía no hemos traspasado a la persona física que está al frente de las compañías, el administrador único o el consejo de administración, ¿de acuerdo? Y esas responsabilidades trataremos un poquito, seguramente obedecería o necesitaría de otro
foro como este y con ponentes de muchísimo más nivel y envergadura en este ámbito, pero vamos a dar algún apunte. ¿Bien? El círculo de riesgos fiscales, este es el centro que tiene el modelo de cumplimiento tributario. Este es el centro que tiene de trabajo la propia UNE 19.602 con el objetivo de prevenir, detectar, gestionar y mitigar cómo se enfrentan las compañías a estos riesgos. La UNE, no sé si ustedes están habituados, entiendo que sí, en muchos de los casos, a sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión de otro calibre. Siempre tiene el primer punto, que es su objeto. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objeto? Pues bueno, en este caso tenemos que establecer nuestra política fiscal y la tenemos que adoptar. Tenemos que adoptar una serie de modelos que vayan acordes a esa política fiscal. Tenemos que implementar esos modelos, formación, voluntad de hacerlo, costes de externos que nos tienen que ayudar, costes de tiempo. Antes decíamos, seguramente le metemos muchas horas, perdemos tiempo, no invertiremos ese tiempo. ¿Por qué lo vamos a invertir? Porque vamos a tener un efecto reputacional muy positivo, seguramente, porque además vamos a inserir una cultura de cumplimiento que nos va a acompañar a lo largo del tiempo y porque no nos equivoquemos, las compañías a lo largo del tiempo, en este cambio que está habiendo, van a ir cambiando sus modos de funcionar, ¿de acuerdo? El modo de funcionar, todos los modelos de autorregulación provienen del concepto seguramente más anglosajón de los sistemas que nos regulan. Bueno, pues el modelo anglosajón en nuestro acervo normativo está entrando de forma definitiva. Entonces, lo estamos viendo, se le está poniendo cabeza a un responsable de cumplimiento, hay el compliance officer, con toda una discusión técnica de si él tiene la responsabilidad o no, pero está. Hay la voluntad de que ciertas compañías, y seguramente ya a cierto nivel, inviertan en ese compliance officer, sea externo o interno, pero invertirán. ¿Por qué? Porque eso va a generar una posibilidad de mejorar nuestros negocios, seguramente mejorar el sistema de control de los mismos, ¿de acuerdo? Poder crecer en base a esas mejoras y, en última instancia, que para mí el modelo de cumplimiento nunca ha de ser ex post lo que me tiene que ayudar a enfrentarme a una situación penal, de litigio, administrativa, pero sí que es cierto que en última instancia la voy a utilizar. Y es más que probable que en algunos casos me ayude mucho a defender cuestiones. Luego les leeré una resolución de un tribunal económico de noviembre del 2018, ocurrió en nuestro despacho de Barcelona, y está muy claro cómo intentan encajar la negligencia o el dolo como base de una posible culpabilidad, cosa que con el modelo de cumplimiento vamos a intentar relajar o como mínimo tener debate y poder discutir con la Administración. Les hago un dibujo de lo que es la estructura de una norma. Todas las normas UNES tienen la misma estructura. Desde luego me tocaba hoy defender la 19.602, con lo cual voy a hablar de forma muy vehemente de ella, pero en definitiva, si somos honestos, si copiamos y cogemos, la tengo aquí, la UNE. La ponemos al trasluz con la UNE 19.601 y donde pone penal le cambiamos por tributario y es la misma. ¿Sí? Podemos estar en un momento de vorágine donde el modelo de cumplimiento penal, que viene muy bien que esté bajo el criterio de la UNE, porque además es auditable, es un sistema muy estandarizable, nos provoque una vorágine de que haya muchas UNEs. Una UNE para el cumplimiento tributario. Ayer por la mañana, en una reunión en Madrid, nos decían es que se está hablando ya de una UNE 19.603 que lo que va a controlar es el sistema de canal de denuncias. Bueno, cuidado, tampoco hay que volverse locos. Al final lo que hay que tener es un modelo de cumplimiento general, cumplimiento, responsabilidad social corporativa. Todos ustedes estoy seguro que tienen ya sus planes de prevención de riesgos laborales, cosa absolutamente necesaria. En el año, creo que fue en 1994, nace la ley y todos estamos alejados. Joder, otro cargo a la empresa, otra carga, otro gasto. Ahora ustedes se enfrentan a una inspección laboral sin el modelo o sin el plan de prevención de riesgos laborales y la contingencia la saben porque es muy fácil de calcular. Y su asesor laboral le dice, ¿ves cómo te lo dije? Entonces, esa idea es la que tenemos que intentar corregir con las cuestiones de cumplimiento. Bien. Con lo cual, todas las UNES, todos los modelos tienen la misma estructura y están basadas normalmente en 10 grupos de requisitos: el objeto y el campo de la aplicación, las normas internas de UNE, no la normativa legal
para la consulta y los términos y definiciones, que son cosas como muy genéricas. Y empezamos la cuestión de verdad. El contexto de la organización. Tenemos que conocer dónde estamos para poder ayudar a diseñar un modelo, que vamos a empezar con un mapeo de todos los riesgos, en este caso fiscales, ¿de acuerdo?, para poderles dar protocolo de control, gestión y mitigación. El liderazgo. Sin liderazgo, ninguna UNE y ningún movimiento dentro de las compañías va a funcionar. Si yo no tengo el liderazgo que va a iniciar con la alta dirección, con el órgano de administración, y después ya le pondremos nombre al que es el compliance officer, a nuestro asesor, etcétera. Sin ese liderazgo va a costar muchísimo, ¿de acuerdo?, funcionar. En castellano más castizo, pues al final haz lo que vieres, dicen, ¿no? Con lo cual, si el que está, digamos, a tu cargo le metes caña con el compliance tributario y tú le pides al pintor que te haga la factura sin IVA, pues seguramente empezará una serie de gestiones un poco de duda. Bien, evidentemente la planificación en el trabajo para poderla implementar, elementos de apoyos, la parte operacional y, muy importante, la evaluación del desempeño, la mejora. Es decir, son modelos que siempre van a estar vivos. En el momento que una entidad quiere entrar en el mundo del cumplimiento, es muy interesante y muy importante que se ponga la idea de que esto ya es un no parar, pero no parar para cumplir con obligaciones que me autoimpongo porque son autorregulaciones. Es un no parar porque surgen cuestiones de repente, toda la parte de la jerarquización, el ordeno y mando puede ir como desapareciendo porque empiezan a capilarizar conceptos mucho más transversales. Y hay unos anexos. En esta en concreto, 4 anexos magníficos. Uno de ellos se llama la diligencia debida. La diligencia debida, entendida en el modelo de en los modelos de normativa ISO, son todos aquellos pasos, todos aquellos protocolos que yo tengo para que el modelo de cumplimiento vaya incidiendo en todas mis actuaciones. Por ejemplo, si yo tengo delante un contrato de distribución, seguramente voy a revisar o voy a tener que hacer los deberes de decir con quién estoy contratando. No vaya a ser que por este contrato entre en algún tipo de situación compleja y que me pueda afectar como compliance tributario. No sé qué le he dado. Funciona bien. No te preocupes. Gracias. Está bien. Perdona. La idea y la característica transversal la vamos a ir viendo en los 4 elementos importantes dentro de esos 10 puntos de agrupación de la praxis, como en toda auditoría. Y ahí viene pues todo lo que hemos aprendido en el mundo de la auditoría de cuentas, que es de donde, al menos personalmente, yo provengo. La planificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué alcance tiene el trabajo que vamos a desarrollar, vamos a ver cómo es la organización, a qué se dedica, cuáles son sus actividades, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivos tiene cuando va a montar el compliance o lo va a querer implementar y si hay liderazgo o no? Bien. La relación que tenemos, los recursos que le vamos a poner, los procedimientos, la formación, cómo lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a documentar. Controles, ¿de acuerdo?, operacionales, de diligencia. Vamos a ver si en los contratos de servicios, vamos a ver si cuando contrato a personal, el personal de cierto nivel tiene que estar alineado con todo este concepto de cumplimiento y por lo tanto se lo voy a pedir, se lo voy a exigir en la reunión que hagamos para poder decidir si lo contratamos, vamos a ponerlo encima de la mesa. Eso nos dice incluso la propia UNE y sobre todo establecer una serie de indicadores para ver la ocurrencia de las cosas y si realmente es efectivo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, los conceptos de análisis y mejora. ¿Bien? ¿Cuándo vamos a tener que realizar informes al Consejo de Administración? ¿Cuándo vamos a pedirle consejo al respecto de ciertas posiciones como empresa en el entorno de la actividad y que tienen efectos fiscales? ¿De acuerdo? Fijaros que las normas mercantiles están cambiando de forma que ya no solo en estructuras grandes seguramente no, pero en estructuras medianas ya no solo el Consejo de Administración es el que está al frente de las cosas, se están derivando muchas cuestiones incluso a Junta, con lo cual vamos a empezar a tener conceptos claros cuando informamos quién responde, quién no, porque luego todo esto en cuestiones de derivaciones de responsabilidad Miguel Ángel, te pediría que fueras acelerando porque queremos tener un tiempo para responder algunas preguntas. Fíjate que me viene perfecto. Ya un poco vamos a acabar y vamos a permitir que haya las cuestiones que surjan y nos vamos a quedar con esta última diapositiva, ¿de acuerdo?
Los anexos que os he dicho, muy importantes bajo mi punto de vista, pero las 4 palabras en mayúscula. Idea de mejora continua, es decir, implementamos un modelo que vamos a querer que sea vivo dentro de la organización porque va a tener unos efectos positivos, reputacionales y seguramente de apoyo para defensa de algunas posiciones. No es su gran objetivo, pero realmente lo vamos a utilizar para ello. A partir de aquí quedo a la disposición, como el resto de compañeros, para cuestiones que surjan y, de nuevo, muchas gracias por la atención. Sí, hay una primera cuestión que plantean aquí, que es la económica, que yo creo que Miguel Ángel Martín podría aclarar, y es el coste del compliance, del cumplimiento, de la contratación de una empresa externa. ¿De qué cantidades estamos hablando? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? No hay una estandarización de los precios. Los precios, desde luego, no son los mismos en Salamanca que son en Madrid, ¿no? Depende muchísimo de la empresa y depende muchísimo del trabajo que se realice. El primer año es el año que más trabajos se tiene que desarrollar y también depende de las obras que se inviertan, ¿no? Pero ayer estábamos hablando precisamente de eso y de la complicación que hay, pero algunos fiscales también lo han dicho. O sea, si una empresa, pongamos mediana, de 70 empleados, alguien hace un compliance por 5 o 6 mil euros, no es un compliance. Es decir, un compliance en el que tú tienes que desarrollar un año de trabajo en la empresa, 4 o 5 meses muy serios en la empresa para poder saber cuál es la estructura, saber cuáles son los riesgos, no creo que baje de 12 o 15 mil euros en primer año. Yo creo que esta es para Enrique, porque preguntan si nos puede aclarar dónde está la barrera entre la responsabilidad penal de un trabajador y de la sociedad como persona jurídica, y si el modelo este de cumplimiento garantiza la protección total tanto a la empresa como a sus administradores. Bien. Si él trabaja, tenemos que tener claro que el delito, como comentábamos antes, provea de un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica. Eso yo creo que es el listón. Si el trabajador comete un delito dentro del seno, pero para sus cosas, vamos a hablar coloquialmente, se aprovecha de la organización, se lucra él solo, pues realmente ahí lo que es no un beneficio directo o indirecto para la organización, sino una pérdida importante, porque incluso puede verse deteriorado su prestigio, ¿no? Que en el seno de esa organización pues haya ocurrido el delito. ¿Dónde está el filtro? ¿Dónde está el corte? El corte está en si existen esos protocolos suficientes para prevenir esos delitos previamente estudiados o comprobados, cuya existencia es probable, y si se ha saltado esos controles, ¿no? Un poco lo que tenemos que tener en cuenta, no ha llegado a la presentación, no ha llegado a ese punto, pero los delitos, cuando se hace el mapa de riesgos, lo que se hace es un estudio objetivo sobre cuáles son aquellos que podrían tener más probabilidad. Nosotros tenemos una batería que nos da un poco, que no solemos exponer enteramente a los clientes, porque parte confeccionamos nosotros, pero de casi unas 500 preguntas. Ellas nos van derivando hacia si puede haber unos delitos más probables o improbables. Y después también está la ponencia. Hay otro efecto importante, que es la severidad, cómo llega, ¿no? Y cómo se tiene que medir la severidad, no solo por una cuestión de prestigio de la empresa. La severidad también, hace falta saber si ese trabajador es fácil o difícilmente sustituible. Hace falta saber si tenía una posición de liderazgo o era alguien que chismorreaba en la máquina de café. Hace falta saber si ha sido en un centro concreto, en un sitio que no afecta a la moral, vamos a hablar así de la organización, ¿no? Eso es lo que va a permitir saber, conocer ese beneficio directo o indirecto. Y después, la segunda pregunta, ¿que esto nos protege totalmente? Yo quiero pensar que sí. Lo que pasa es que yo no estoy en la cabeza ni en el procedimiento judicial dentro de 10 años, ni soy uno de esos protagonistas, ¿no? Estamos viendo a diario todo lo que es el seguimiento del juicio del procés, ¿no? Cómo cambian las preguntas. Hoy precisamente venía a comentar en su periódico un poco las peculiaridades de cada uno de los abogados defensores, ¿no? Y cómo unos son o una en concreto es muy brillante y parece que los otros están un poco más relajados, ¿no? Claro,
en aquel momento tendremos que considerar que estamos bien defendidos y tenemos un buen acopio de documentos. Lo que no se excluye tampoco es el informe pericial, que es otra de las tareas importantes que puede reclamar incluso el propio tribunal, ¿no? Pedir un perito independiente que acredite por parte de la empresa si está bien implantado. Y yo tengo que considerar que si está bien implantado, es una norma certificada. ¿Quién me puede decir a mí que no? Cuando he sido una empresa constituida hace mucho tiempo, que no he procurado, no he tenido sanciones administrativas con gran frecuencia, no ha habido accidentes de trabajo. Bueno, si es una empresa normal, que ha habido un desliz, que había unos protocolos que alguien se ha saltado y que eran efectivos porque estaba acreditado, yo creo que tiene que proteger plenamente. Estoy convencido de ello. Sí, también preguntan por la figura precisamente del auditor del que ejerce este modelo de cumplimiento en la empresa. Preguntan, ¿no resulta que al final el cumplimiento normativo es certificado por el Compliance Services, el auditor, y no supone ello un desplazamiento de la responsabilidad penal de la empresa a este Compliance Services? Bueno, vamos a detallar la idea del Compliance Officer. Básicamente es la persona o la organización externa que lo que va a hacer es cuidar cómo se implementa, hacer todo el control de cómo está incidiendo todo el modelo de cumplimiento en la compañía, ¿de acuerdo? Eso para un lado. ¿Quién lo audita? Pues bueno, puede haber una auditoría interna, ¿de acuerdo?, cuya validez seguramente ante un proceso administrativo penal va a ser menor. La idea de la auditoría externa en el propio Código Penal, el artículo 31 bis, dice que es bueno que el modelo sea revisado de forma continuada, siempre es mucho mejor que sea externa, y nosotros, que nos dedicamos también a la posibilidad de auditar los sistemas bajo el criterio de la UNE 19.601-602, como auditores somos absolutamente independientes a quien ha implementado y quien mantiene el control de la compañía. Es muy importante que se diferencie el Compliance Officer, organización interna de la compañía, trabaja para la compañía, auditor del sistema, sobre todo en el modelo UNE, persona totalmente independiente, igual que en el mundo de la auditoría de cuentas, ¿de acuerdo? No pertenece a la compañía y desarrolla de forma independiente un trabajo para decir dos cosas. Enrique ha dejado una clave muy importante. Una, que existe. Dos, que es adecuada. Si no es adecuada, no vale, ¿de acuerdo? Y hago un pequeñito y recojo un pelín la primera de las preguntas. No voy a decir la cifra que decía el fallecido Maza, porque Dios lo tenga en gloria, con lo cual no nos toca a nosotros, que él consideraba como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo el mínimo importe que debería tener en valor un compliance penal pagado por la empresa para que sea tenido en cuenta en sede judicial. Pero sí que es cierto que los fiscales de delitos económicos, sobre todo, dicen, señores, cuando tengamos que enfrentarnos ante un procedimiento donde la persona jurídica esté implicada o se le quiera implicar, esté acusada, perdón, vamos a pedir la factura de cuánto le ha costado a usted la implementación del sistema de cumplimiento. Muy fácil. Si tenemos vistos modelos de cumplimiento, ayer en la cena discutíamos, por 1.500 euros, pues seguramente el nivel de horas dedicadas obedece a 1.500 euros. Es mucho más que probable que no haya dado tiempo ni tan solo a analizar la primera matriz de riesgos. Con eso no quiero que se vayan con la idea de que es un proceso caro. Es una inversión y a los profesionales pues hay que pagarlos en la medida que les corresponda. No es un nivel de venta, perdón. Sí, yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta más. Miguel Ángel Martín, yo creo que nos la puedes aclarar. ¿Se puede entender el compliance como una oportunidad en vez de como una obligación legal, como un gasto? ¿Qué tiene de positivo para la empresa? Sí, lo estamos viendo habitualmente en las negociaciones, sobre todo en los que tengan contratos internacionales. Ya hace tiempo que en los contratos internacionales se están poniendo cláusulas en las que se prohíbe hacer regalos a las personas representantes de las sociedades, que se prohíbe invitar a la gente y todo eso. Cuando vamos a contratar con compañías internacionales nos están exigiendo que acreditamos que nosotros somos una empresa que existe, que es válida, que es viable, que está al día en el registro, que son lo que nos va a hacer, sobre todo a nivel internacional, tener el compliance hecho y correcto, es que damos una imagen al exterior de que nosotros cumplimos la normativa. Y ojo, no solo cumplimos la normativa, el compliance también nos va a obligar
a que aquellos proveedores, aquellos clientes, sobre todo los proveedores, también les tengamos que exigir nosotros que ellos cumplan la normativa. Porque claro, si yo cumplo la normativa y soy muy laxo en las relaciones comerciales con terceros, y yo le compro a una persona que se está dedicando al blanqueo de capitales y estoy colaborando indirectamente al blanqueo de capitales, me puede afectar. Entonces, el compliance no solo es una garantía de seriedad, de prestigio, de respeto de la sociedad, sino que dentro de poco va a ser obligatorio. O sea, la idea es que lo que está haciendo el compliance, lo que está haciendo la UNE es que se cree la conciencia de que el compliance es una inversión para la empresa en cuanto a seguridad, en cuanto a normativa de cumplimiento, en cuanto a seriedad, sino que además es una garantía para la empresa, no solo de que no vaya a cometer delitos, sino que además no sea utilizada para cometer delitos. Sí, yo creo que vamos ya con las dos últimas. Hay una que se refiere en concreto a ese aspecto. Preguntan cómo se puede dar a conocer o cómo se puede obligar al cumplimiento a los empleados, a los clientes y a los proveedores. Y la otra, y si queréis os la repartís porque yo creo que también cualquiera de los dos la puede responder. Es quién toma la iniciativa de encargar o embarcarse en el modelo de cumplimiento. Dice, el compliance parece un sistema de defensa de la organización contra actuaciones delictivas propiciadas por las personas. Entonces, debería, por tanto, ser impulsado por los accionistas o por los socios. Pues sí, en este último caso ya hay comentarios al respecto de que puede darse el caso que un delito penal tenga una sanción elevada y que los accionistas reclamen al órgano de administración el motivo por el cual no se han hecho la suficiente prevención de ese delito, ¿no? Hay un daño, puede haber un daño importante y a lo mejor incluso es el administrador el que tiene que personalmente responder de ello, ¿no? Alguien tiene que decir por qué no se implantó eso. De hecho, una ponencia creo que en Barcelona que destacaba bastante eso. Yo creo que yo personalmente entiendo que el accionista es el primero que debería solicitar que su empresa, la empresa en la que participa, tenga el modelo de cumplimiento, porque al final no tenerlo puede llevar a efectos, lo hemos descrito, reputacionales, sanciones económicas, pérdida de opciones. En un momento dado habrá dos cuestiones que ahora voy a bajar a la parte de responsabilidad, pero incluso puede llegar a que se le penalice a la compañía que no lo tenga con pagar, por ejemplo, más caro el interés de sus créditos, con lo cual podría llegar a minusvalorar aquella inversión que tiene. Con lo cual yo creo que el accionista estaría bien que lo pidiera. Desde luego, el administrador, el órgano de administración, ¿queda cubierto, la pregunta iba por ahí, ¿queda cubierta su acción como administración, como órgano de administración, por el hecho de tener el modelo de cumplimiento penal? No, cuidado. El modelo de cumplimiento penal lo que defiende es a la organización, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si un delito lo cometo yo, que administro una compañía, ¿de acuerdo? Yo, porque el delito es de autor, yo voy a tener mi sanción, desde luego. Sin embargo, y en el modelo de cumplimiento tributario lo empezábamos a dibujar, artículo 42 y 43 de la Ley General Tributaria y combinados con el 179. Hombre, señores administradores de compañías, si ustedes tienen el modelo de cumplimiento, pueden demostrar que está implantado, pueden demostrar que es adecuado, que realmente está inserido en todos los órganos de la administración y en la toma de decisiones, es más que probable que ante una sanción administrativa o penal en el mundo tributario tenga capacidad de defensa, ¿de acuerdo? Yo les leo, si me permiten, va a ser un segundito, yo creo, si tengo habilidad rápida, en leerle, y con esto acabo y no les entretengo más de un segundo. Porque hay dos cuestiones relacionadas. Por un lado, en uno de los casos que hemos llevado en el despacho, ¿qué nos dice el Tribunal Económico Administrativo de Barcelona? Dice, para fallar de que no hay una derivación, en el presente caso, a la vista de los antecedentes que obran en el expediente, eso es todo lo que dice la Administración, se aprecia una omisión de la diligencia exigible para el correcto cálculo de la cuota tributaria. No existe un error involuntario, hablábamos,
una cuestión de error, no de interpretación, ni una razonable discrepancia de criterios acerca del contenido y alcance de la norma. Por tanto, concurre el mínimo de culpabilidad necesaria para que pueda entenderse cometida la infracción tributaria. Esa es la base de defensa que tiene, base de ataque que tiene la Administración tributaria. ¿Cómo la va a discutir mi cliente? Este lo hemos ganado antes del modelo de cumplimiento, pero ¿cómo le diría yo? Hombre, si hemos invertido dinero en un modelo de cumplimiento tributario, que además lo tenemos certificado, lo que voy a intentar demostrar es que precisamente no hay omisión de diligencia exigible, no hay una razonable discrepancia, porque la política fiscal de la empresa va a empezar diciendo que se va a basar en la interpretación razonable de la norma, ¿de acuerdo? Y se lo combino con una sentencia emitida en el mundo civil por uno de los grandes pensadores del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, que el 29 de enero del 2019, en una sentencia que va a traer cola a lo largo del tiempo, establece que un seguro de responsabilidad civil para el administrador, ¿de acuerdo?, está obligado a pagar la cuota tributaria que le fue derivada al administrador. Eso es una grandísima discusión que ha habido en el mundo de los seguros de los que tenemos los administradores de responsabilidad civil, ¿de acuerdo? Sancho Gargallo, Tribunal Supremo, ha establecido cuál es el criterio, ¿de acuerdo? Si ustedes escuchan a Vicente Magro Servet, también un presidente de la Sala de lo Penal en el Tribunal Supremo, dice, señores, es muy importante que los modelos de cumplimiento lo pongan en conocimiento de las compañías de seguro. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro van a empezar a subir sus primas. Evidentemente, la fiesta la ha de pagar alguien, ¿sí? Esas primas van a poder ser modeladas o relajadas en base a que yo pueda demostrar que tengo un modelo de cumplimiento. Si hacemos el símil burdo, es como cuando yo tengo un coche y me voy al seguro y digo, pero es que el coche lo guardo cada día en el garaje, a lo mejor me bajan la prima. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Parece que venga a venderles. Seguro que no, se los aseguro. 28 de febrero se ha nacido la norma 19.602, compliance tributario, modelo de cumplimiento tributario, pero realmente tiene muchos efectos. Lo iremos viendo. El modelo de cumplimiento ha venido para quedarse, como decía Julián esta mañana, y el tributario se encaja en ese quedarse. No se olviden de esa frase, de verdad. Había una pregunta que se nos ha Sí, quedado. ¿Cómo obligar a los empleados, clientes y proveedores a aplicar también el modelo de cumplimiento? Bien, normalmente el modelo de cumplimiento de la implantación va acompañado de una publicación y popularización en la organización de lo que es el código ético. En el código ético lo que se hace es reproducir de una manera sucinta, pero una especie de constitución de cuál va a ser la forma de operar y el espíritu de cultura de cumplimiento de la propia empresa. Empieza a ser práctica que las empresas, y además les invito, pues cualquier club de fútbol lo tiene necesariamente como un ejemplo porque sea fácil de acceder a ello. Empieza a ser práctica que esos códigos éticos y esas responsabilidades haya, bueno, llamamos un filete, un afileteado, ¿no?, que es apropiado para proveedores y para clientes, en el cual tú en los contratos les obligas a que apliquen esas cláusulas que están recogidas en esa parte del código ético, que son pues las razonables, ¿no? No es nada especial. De hecho, los clubes de fútbol, cuando contratan a cualquier proveedor, exigen que tenga, hoy en día, o prácticamente lo estamos haciendo en todos los clubes, una cláusula a partir de importes muy bajos, un patrocinador, y estamos hablando de patrocinadores muy fuertes, tienen que que autorizarlo. Y voy al hecho de que un patrocinador de una bebida muy conocida que es una multinacional y que tiene no sé cuántas subsidiarias en España, le estamos pidiendo que todas esas subsidiarias nos lo firmen para que, por ejemplo, podamos tenerlo en la web, porque ellos lo tienen. Es decir, entonces es un proceso, no voy a decir doloroso, sí innovador, pero es un poco como cuando alguien contrata por el tema de responsabilidad con los trabajadores, pues oye, tienes que aportarme que tus trabajadores están dados de alta, su cotización es correcta y hay esos tipos de certificados. Es así, no es otro método. Respecto a la primera pregunta, había una sentencia del Supremo del 17, de aprobación indebida, en este caso nada más era la condena del trabajador que era aprobación indebida, y el abogado alegó una reducción de la condena porque la empresa no tenía el compliance. Alegaba que si la empresa tuviese el compliance, había sido mucho más difícil el cumplimiento de la condena. Y el Supremo lo explicó y dijo, efectivamente, la empresa tenía que haber tenido el compliance, si hubiese tenido el compliance,
había sido más complicado y el Supremo revocó la condena. Bien, había incluso una última pregunta que decía si se podía aplicar el cumplimiento en el ámbito político. Tenemos aquí unos cuantos políticos, estamos en tipo de elecciones, pero yo creo que lo voy a dejar ahí para que la meditemos todos a lo largo de la mañana. Bien, muchas gracias por vuestras intervenciones, por abrirnos los ojos a un mundo nuevo, que como todo lo nuevo a veces asusta, pero también resulta, yo creo que apasionante. Así que no me queda más que despedir este foro recordando los patrocinadores del evento, ¿no? Valentí Gallego Auditores y Consultores, Grupo Andrés Neumáticos, ENUSA y el Parque Científico de la Universidad, además del casino que nos presta este bonito espacio. Así que gracias por su atención y buen día a todos. Gracias.